Tenemos a Pablo Meliquio, conectado, psicólogo. La Pablo, voz de la ¿cómo estás? experiencia. La voz de la experiencia. La voz de la experiencia. Coincido. Si habrán analizado estos cerebros asesinos. Pablo, ¿cómo andás? Bueno, queremos tu lectura de estas búsquedas macabras, ¿no? Bueno, muchas gracias por la convocatoria, dar un espacio a la salud mental. Gracias ahí también, Nahuel, que tantas veces hemos intentado reflexionar. Para la psicología misma es muy difícil meterse en la mente de un asesino, porque es lo peor de la sociedad. Tiene que ver con las conductas perversas y psicopáticas, es decir, todo lo que le hace mal a la comunidad, al amor, a la circulación afectiva. La mente de un asesino tiene que ver con la falta de empatía, se sienten por encima de las normas, no registran nunca el deseo del otro, imponen su propia ley. Y entonces, y lo más grave, lo que más nos cuesta entender a la gente común y corriente, es que disfrutan creando el dolor en el otro, gozan mientras ven cómo sufre la otra persona. Por eso un violador disfruta más cuanto más está sufriendo su víctima. Entonces, por eso nos cuesta comprender la mente de un asesino. Y en este caso, Pablo, ¿cómo analizás la mente de un César Sena con estas búsquedas? Y además hay que ponerlo en contexto, ¿no? Sus padres eran los dueños de ese feudo, digamos, con un poder absoluto, ¿no? De hecho, Nahuel dice, ahí no rige la Constitución, rige las reglas de Merenciano, ¿no? ¿Cómo funciona esa mente que, bueno, evidentemente, por cómo se habría deshecho el cuerpo, realmente se creían impunes, ¿no? Sí, y también comprender que la mente de un hombre asesino tiene que ver con un entramado social y familiar, una persona que crece en un contexto de amor, de cuidados, en una sociedad que no potencia los odios y las violencias, difícilmente de ahí salga un asesino. Así que creo que en este caso, si se comprueba que es el que cometió el femicidio, sus búsquedas, es lo que los psicólogos decimos, el inconsciente lo traicionó, porque si él fue buscando previamente cómo sufre una persona, si se le quita el brazo, si se le lastima, qué pasa en el alma de la persona asesinada, si un asesino siente remordimientos, todas búsquedas que tenían que ver con su deseo de asesinar. Vuelvo a decir, no sé si es el asesino, pero en definitiva, cuando en lo que buscamos nos definimos, ¿no? Yo hace un ratito estaba buscando un libro que me interesaba, si tienen que investigar ahora mi computadora. Es decir, uno lo que decía Baquer recién, ¿no? Uno quiere ir a comer, claro, busca un restaurante, te querés ir de vacaciones, buscas los hoteles. Bueno, en este caso, querés asesinar, claro, y buscas, Diego, lo que ha buscado César Sena, ¿no? Nos movilizan los propios deseos, ¿no, Diego? Entonces, tu búsqueda está motorizada por tu deseo. Entonces, la pregunta que se abre acá es, ¿cuál era el deseo de este hombre? Evidentemente, tenía que ver con el dolor y la muerte. Ahora bien, Pablo, ¿cómo te va? Nahuel te saluda. Bien, Nahuel, tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien, querido. Escuchá, ¿qué tiene que pasar por una cabeza tan perversa, tan fea, tan oscura, de que una noche anterior se va a un albergue transitorio con la mujer, ya sabiendo que al otro día iba a hacer lo que supuestamente se hizo con Cecilia? Claro, ¿sabés qué pasa, Nahuel? Eso se llama el montaje perverso. ¿Qué es el montaje perverso? Un perverso no se construye de la noche a la mañana. Va armando la escena del crimen, la escena de la violación, la escena del asesinato o del femicidio. Entonces, tranquilamente puede estar cenando, porque tienen tanta frialdad que pueden estar cenando y acariciando. Hay fotos de Hitler acariciando a un niño en la cabeza. Es decir, total. Lo que queda claro, esto es que en general los perversos y psicópatas tienen una doble personalidad. En el afuera se pueden mostrar maravillosamente empáticos, simpáticos, con buena entrada con la gente, pero dentro de en su mundo interior y en sus vínculos más profundos, por sobre todo con las mujeres, porque también digamos esto, no estamos hablando de machos violentos, tenemos que hablar también de esta construcción de una masculinidad signada por cierta, ¿no? por la violencia, y tomar a la mujer
como un territorio propio donde se maneja a la mujer como el violento quiere. Me viene bien lo que estás diciendo, doctor, porque ellos se casaron a los 3 meses de conocerse, independientemente de que después los padres lo hicieron divorciarse o no. Digo, el amor fue fulminante. ¿Cómo un pibe de 18 años que luego tuvo 19, ¿no? Porque estuvo un año con ella. Digo, 18, 19 años, ama tanto a una mujer que se casa a los 3 meses sabiendo que a la madre y al padre no le iba a gustar porque la mujer tenía 27 años en ese momento, cuando él tenía 28, y allá está mal visto, lamentablemente todavía está mal visto que la mujer sea más grande que el hombre. Sí. Entonces, un pibe que va contra todo, que se casa, que enfrenta a la familia, que ama de esa manera, a convertirse en un asesino que la tira en una chanchería, la destroza, la prende fuego, ¿cómo puedo yo como mujer poder ver ese cuadro de situación y alertarme de que esa misma persona o ese mismo chico que me amaba de esa forma es un monstruo? Bueno, muy interesante tu pregunta, Gaby. Pensemos lo siguiente, por eso siempre tenemos que valorar, como está haciendo A24 Horas, que un psicólogo intente reflexionar acerca de los móviles de la violencia, si no solo hacemos un espectáculo de la violencia, ¿no? Entonces pensemos que la adolescencia es la etapa donde se termina de estructurar la personalidad. Por eso, en general, los asesinos son de más de 18 años. En niñez y en adolescencia tenemos todavía una estructura de personalidad que no está establecida, pero sí aparecen los primeros signos de quien puede llegar a ser un eventual asesino. Por eso tenemos que prevenir, trabajar con el bullying. En general, alguien que termina siendo un femicida o un asesino ya tenía características, ¿sí? o violentas o complejas de su personalidad. Entonces, es difícil prevenir si no se trabaja desde la estructura familiar, desde las escuelas y desde una sociedad que tiene que ir desarmando estos patrones de conducta que tienen algunos hombres, signados por esto mismo que decía hace un rato, ¿no? Por el machismo en el sentido de la violencia física, la fuerza sexual, la fuerza económica. Hay tanto para desarmar y en definitiva creo que lo importante es que toda mujer que empieza a sentir ciertos signos de violencia no se calle, porque el silencio después potencia las violencias. El silencio de alguna manera ¿sí? termina acompañando estas violencias. Ser psicópata no quiere decir no comprender la criminalidad de un acto, ¿no? No, Nahuel, justamente, solo son inimputables los que son psicóticos, es decir, que tienen una estructura de personalidad ligada a la locura, que no saben lo que están haciendo porque pueden estar digamos, movidos por una alucinación o por un delirio. El perverso, el psicópata, comprende perfectamente la criminalidad del acto. Bien. Y además, no solamente que sabe lo que está haciendo, está disfrutando con lo que está haciendo. Por eso nos duele tanto. Claro, acá no puede alegar, ¿no? Un poco la pregunta de Nahuel, me imagino iba para ese lado, ¿no? Que alegue una emoción violenta o algún cuadro de su psiquis que justifique el crimen, ¿no? No, la emoción violenta sí. No creo que vaya... Claro, ningún forense va a afirmar eso, ¿no? Aparte vimos los videos de este hombre. Si este hombre, vuelvo a decir porque todavía no sabemos, pero si este hombre, ¿sí? cometió el femicidio, los videos, la historia familiar, no podemos construir una locura en 2 minutos. Toda la historia previa puede demostrar que no era un loco. Respecto a la inimputabilidad, creo que está claro que no, que como lo dice Nahuel y como acá bien lo dice Pablo. Respecto a la emoción violenta, rige para aquellas personas que sí comprenden la criminalidad del acto, pero que tienen una disminución de los frenos inhibitorios, que es una cuestión que será una cuestión de estrategia. Pero sí, en el expediente figura que tenía un tratamiento psiquiátrico. No figura cuál es. Pero guarda con este dato. Tenía un tratamiento, pero vos podés tener un tratamiento psiquiátrico. No sé cuál es la patología. Pero hay que ver en el momento si vos comprendiste, porque yo conozco un montón de personas que están en tratamiento psiquiátrico y en el momento que efectúan el femicidio comprendían lo que hacían. Igual, represa. Correcto. Para no poner sobre la mesa una teoría que en este caso
entiendo que no vale porque después de eso, no solo la Fiscalía sostiene una premeditación, es decir, cualquier emoción violenta o si este tipo estuviera loco y este crimen lo hubiese cometido por locura, por su propia locura, hubo una premeditación y después hubo una ejecución de un plan macabro de cómo deshacerse 100% del de cuerpo. acuerdo, Digo, no se sostiene bajo ningún pero punto de la vista. defensa va a tener que... Es hacer uso de todas las obligación armas. legal del abogado defensor intentar buscar una atenuación de la pena. Es una obligación legal del abogado. ¿Pablo? Agregaría algo en relación a esto que me parece que es importante para la audiencia. Antes se hablaban de crímenes pasionales, cuando todavía no estaban visibilizadas las violencias de género, cuando todavía no estaba visibilizado. Claro, exactamente. Entonces se hablaba de homicidios, se hablaba de crímenes pasionales. Hoy sabemos que no, eso no tiene que ver con un entramado personal y social, que nadie de la noche a la mañana va a salir a matar a su mujer o a una mujer, sino que seguramente venía con características violentas, control de la mujer, ¿sí? Llevar a la mujer, ¿sí? a condicionarla todo el tiempo, imponiendo su ley, imponiendo su deseo, y alguien que ama y alguien que tiene una personalidad estable no va a lastimar, y si lastima se arrepiente y no va a llegar a un asesinato, antes va a frenar, porque justamente los frenos inhibitorios y la moral y el amor y la compasión, hay un montón de cosas que hacen que socialmente no seamos asesinos y que por sobre todas las cosas el ser humano esté a favor de la vida. Claro. Estos son sujetos que tienen mucha, lo que llamamos pulsión de muerte, ¿no? Por sobre todas las cosas. Pablo, lejos de empatizar con este muchacho, ¿no? Pero en una de las búsquedas, él le pregunta a Google qué pasa con las almas ante una muerte violenta, ¿no? Sí. ¿Vos sentís que hay Sí. culpa, aunque sea mínima? ¿Hay cierta culpa en este chico, en este supuesto asesino? Sí, si él es el asesino, si él cometió el femicidio, todas estas búsquedas son búsquedas frías, porque en definitiva cualquier respuesta que aparezca en Google va a ir por la línea religiosa, va a frenar. Ninguna pregunta hecha de esta manera le va a decir que avance sobre el asesinato. Si no puede frenar, justamente porque eran preguntas como frías, no como matemáticas, porque si no, la respuesta hubiese sido la posibilidad de que él no asesine a esta mujer. Entonces, en el asesino no hay culpa y no hay remordimiento, porque realizan el deseo que querían, que era que desaparezca la mujer en este sentido, ¿no? Sí, muy bien. Gracias, Pablo. Súper claro como siempre.